Todos sabían que mi esposa Isla Monroe nació alérgica a los hombres, incluso a mí. El día de nuestra boda, cuando me acerqué nervioso a besar la comisura de sus labios, me pateó fuera de la cama. Su rostro palideció y comenzó a vomitar sin parar. Esa misma noche, se mudó al estudio. Estuvimos casados 5 años, pero nunca compartimos la cama. Me trataban como si fuera algo contagioso. Cada vez que salíamos, tenía que mantenerme al menos a 2 metros de distancia de ella. Incluso en casa, usaba impermeables y guantes, temeroso de que tocarla pudiera hacerle daño. Un día, mientras ayudaba a un cliente sordomudo a hacer puenting, Isla resbaló cerca del acantilado y casi cae. Sin pensarlo, me lancé para agarrarla, pero ella levantó la mano y me empujó al borde en su lugar. Me aferré al acantilado. Con las manos temblorosas, la miré desde abajo. Ella se dio la vuelta, abrazó al hombre, aterrorizado a su lado, y le dijo en voz baja: «No tengas miedo, estoy aquí». Así que eso era todo. Cuando estaba con la persona que realmente amaba, podía enfrentar cualquier cosa. Y en ese momento, decidí darles lo que querían. El viento helado rugía sobre el acantilado mientras el cliente se aferraba a mi mano con pánico, su agarre deslizándose poco a poco. Podía sentir que su fuerza se desvanecía rápidamente. Desesperado, miré hacia arriba y grité con la voz quebrada: «¡Isla! ¡Ayúdame! El cliente no podrá sostenerme por mucho más». Ella soltó lentamente al hombre que tenía en brazos y miró desde arriba. Su mirada bajó hacia mi brazo sangrante y mis dedos temblorosos. Luego, con un leve ceño fruncido, dijo con voz fría y tranquila: «Desde esta altura no vas a morir. Espera al equipo de rescate». Esas fueron las últimas palabras que escuché antes de caer. El cliente, demasiado débil para seguir sosteniéndose, finalmente perdió el agarre. El impacto con el agua helada fue como un puñetazo invisible que me arrancó el aliento. Intenté nadar, pero el frío era tan intenso que mis brazos no respondían. No sé cuánto tiempo estuve allí abajo. Solo recuerdo el silencio, la presión y una sensación abrumadora de que todo se estaba apagando. El agua sucia llenó mi pecho y estómago, quemando mientras me ahogaba, pero nada dolía tanto como sus palabras resonando en mi cabeza. Cuando desperté, el médico me dijo que había tragado demasiada agua y había desarrollado una grave infección pulmonar que requería tratamiento urgente. Pero la persona que vino a firmar los papeles de consentimiento no fue Isla, sino su asistente. Me miró con el rostro inexpresivo y dijo en tono frío: «Señor, ¿sabe que su comportamiento imprudente casi hace que la presidenta Monroe pierda su reunión internacional esta noche?» En ese momento, sentí como si hubiera vuelto a caer en el lago congelado. Mi corazón se volvió completamente frío. 3 días después de haber sido hospitalizado, Isla finalmente apareció, como si me estuviera haciendo un favor. Se sentó con las piernas cruzadas en la silla, tranquila y distante, y sus primeras palabras fueron de reproche. «¿Por qué no llevabas guantes ese día? Sabes que soy alérgica a los hombres. Las buenas intenciones no importan si causan problemas. Eso es simplemente una tontería». La sábana entre mis manos se arrugó al apretarla con fuerza. Tragando la amargura en mi garganta, pregunté en voz baja: «Entonces, ¿por qué abrazaste a ese intérprete? ¿No te preocupaba tu alergia?» Su rostro se congeló por un momento. Por primera vez, sus ojos normalmente calmados titilaron con vacilación. Estaba aterrorizado en ese momento y lo olvidé. El joven, el estómago débil y no soporta el frío. Me estaba ayudando con el trabajo, no podía dejar que cayera tan bien. Una risa amarga se escapó de mi pecho. No pude evitar pensar en nuestro 2º año de matrimonio, cuando tenía una fiebre gástrica severa, casi inconsciente. La ama de llaves le había dicho a Isla que me bajara la fiebre con una toalla húmeda, pero cuando mi dedo rozó accidentalmente el suyo, ella me tiró toda la palangana de agua fría encima. Su primera reacción no fue preocuparse, corrió directo al baño, se lavó las manos una y otra vez, y vomitó. «Pero Isla», dije finalmente, sin poder contenerlo más, «sabías que no sabía nadar. ¿No tenías miedo de que me ahogara?» «Lo calculé», respondió con calma. «El equipo de rescate en la base estaría allí en 10 minutos.
Sufrirías un poco, pero no morirías. Landon Ray, te lo dije desde el principio sobre mi condición. Tú fuiste el que insistió en casarte conmigo. Entonces, ¿de qué te quejas ahora? Sus ojos no mostraban más que molestia, como si yo fuera el que causaba problemas. Y la verdad era que tal vez tenía razón. Yo había elegido esto. Isla miró su reloj y se levantó. Está bien. El doctor dijo que ya puedes ser dado de alta. Que el chofer te lleve a casa. Tengo cosas que hacer. Unos minutos después, escuché la voz sorprendida de un hombre viniendo desde abajo. Me bajé de la cama del hospital y miré por la ventana del segundo piso. Parecía que Isla se había torcido el tobillo. El mismo intérprete de lenguaje de señas de aquel día, vestido con un abrigo, estaba agachado junto a ella, masajeándole suavemente el tobillo expuesto. Así que eso era. Su supuesta alergia solo existía para aquellos que no le importaban. Sentí como si incontables cuchillas me atravesaran el pecho, dejándome sin aliento, sin decir una palabra. Más, tomé mi teléfono y llamé a mi abogado. Por favor, prepárame un acuerdo de divorcio. Sí, quiero divorciarme. Cuando llegué a casa, mi teléfono vibró con un mensaje de Isla. Por tu culpa, afectaste las emociones del cliente. Haré una recepción. Asegúrate de venir y disculparte adecuadamente, pero ¿qué había hecho mal exactamente? ¿Fue por tratar de salvarla cuando debí dejarla caer por ese acantilado? ¿O fue por esa ridícula alergia a los hombres? Aún así, acepté. El día de la recepción, llegué casi al mismo tiempo que Isla. Caminando a su lado estaba Cashen Reed. Sus atuendos, su vestido y su corbata eran ambos azul zafiro, hechos por el mismo diseñador. Era un conjunto de pareja lanzado para celebrar el 10º aniversario de bodas del diseñador con su esposa. Estábamos separados por varios metros, distantes como extraños, cuando los invitados empezaron a murmurar y a mirarnos de reojo. Isla se detuvo por un momento, luego comenzó a caminar hacia mí. Me di la vuelta antes de que pudiera alcanzarme, y fui directamente hacia el cliente, entregándole el obsequio que tenía en la mano. La clienta era una mujer amable. Aunque no podía hablar, hizo señas con calidez. Señor Ray, no. Tiene que ser tan formal. ¿Se siente mejor? Escuché que siempre ha querido un hijo. Por favor, cuide su salud. Cashen rápidamente se adelantó para traducir, pero levanté una mano para detenerlo. Levanté mi copa hacia la clienta con una pequeña sonrisa. Gracias por su preocupación y gracias por ayudar cuando mi esposa tenía demasiado miedo de su alergia como para salvarme. Pero ya no deseo tener hijos. Si una madre ve a su esposo como un virus y un monstruo, ¿cómo podría un niño nacido en tal familia ser feliz? Así que voy a divorciarme de Isla. No quiero seguir reteniéndola. Luego, volví hacia Cashen, asegurándome de que todos pudieran oírme. Señor Reed, aunque mi esposa lo abrazó ese día para consolarlo, escuché que estaba realmente asustado. Así que esta noche no lo molestaremos. Yo me encargaré de todo. Por favor, disfrute su cena. La multitud a nuestro alrededor comenzó a murmurar, sus voces aumentando de volumen. ¿Qué significa eso? ¿El señor Ray cayó del acantilado porque la presidenta Monroe estaba ocupada abrazando a otro hombre? ¿Pero no se supone que es alérgica a los hombres? Su esposo era el que estaba a punto de caer, y ese otro hombre estaba perfectamente bien. ¿De qué tenía miedo? ¿Por qué necesitaba que lo abrazara? ¿Qué está pasando entre ellos? Es obvio, ¿no? Incluso sus ropas hacían juego. Ese hombre claramente es más que un compañero de trabajo. El rostro de Cashen se volvió pálido como el papel, y capté un destello de sorpresa en los ojos de Minson Sientosem. Isla. Sí, yo también sabía lenguaje de señas, aunque ella nunca se había molestado en aprender nada sobre mí. Aparté la mirada. Hice una reverencia educada a los invitados y me di la vuelta para irme. Justo cuando salía por la entrada del hotel, alguien bloqueó mi camino. Landon, ¿sabes siquiera lo que acabas de hacer? El rostro de Isla estaba oscuro de rabia. ¿Quién te dio permiso para avergonzar a Cashen en público? Había reporteros adentro. Si esto se difunde, ¿cómo se supone que va a dar la cara? ¿Quién querrá seguir trabajando con él? Miré su rostro furioso y respondí con calma. Difundir. Mentiras es lo que llamas ensuciar. ¿Acaso no lo abrazaste? Isla, deja de fingir.
Sé que no eres alérgica a él. Lo vi masajeándote el pie. Atrapada por mis palabras, Isla se quedó congelada. Su rostro se tensó mientras se frotaba la sien con irritación. ¿Y qué? Cashen es diferente para mí. Páselo. Que pase. Mi esposo eres tú. ¿No es eso suficiente? Landon, no seas tan ambicioso. 5 años de matrimonio sin un solo abrazo, ¿y eso se llama ambición? Ella ya no era la misma mujer de antes. Tragué saliva conteniendo la amargura. Tienes razón. Querer más estuvo mal, así que lo arreglaré. Isla, vamos a divorciarnos. Justo entonces, un invitado salió apresuradamente y me empujó por accidente. Perdí el equilibrio y caí por las escaleras, raspándome la rodilla, que comenzó a sangrar de inmediato. Isla instintivamente extendió la mano, pero después de unos segundos la retiró. Landon, deja de hacer una escena. Si realmente quieres un hijo, podemos hacer fertilización in vitro más adelante. Mientras no me toques, todo puede seguir igual que antes. Quiso decir algo más, pero de repente giró la cabeza. No muy lejos, Cashen se cubría la boca, mirándonos con lágrimas en los ojos. Landon, ve. Al hospital primero. Hablaremos en casa. No voy a divorciarme de ti. Dejando esas palabras atrás, Isla se giró y corrió hacia Cashen sin pensarlo 2 veces. La vi abrazarlo con ternura, susurrarle algo para consolarlo, luego tomar su mano y alejarse sin siquiera mirarme una vez más. Me tambaleé hasta el auto, y por fin cayeron las lágrimas que había estado conteniendo. Isla, ya no había nada más que decir. Esa misma tarde, Monroe Group emitió un comunicado oficial. Si alguien continúa difamando al Sr. Reed, el equipo legal de Monroe presentará una demanda por difamación y se asegurará de que la otra parte pague el precio. Cuando escuché la noticia, estaba parado frente a la puerta del estudio de Isla. Odiaba que la interrumpieran mientras trabajaba, y esa habitación siempre había estado prohibida para mí. Firma este papel, dije. Aún estaba al teléfono, su voz suave y dulce. ¿Qué? ¿Quieres comer después de la película? Está bien, iré a recogerte ahora. Tal vez porque estaba de buen humor, no pareció molesta por mi aparición repentina. Sin siquiera mirar, firmó los papeles de inmediato. Después de terminar la llamada, se levantó y alcanzó su abrigo. Mientras caminaba hacia la puerta, se volvió hacia mí y dijo: Landon, me alegra que por fin hayas entrado en razón. Le diré a mi asistente que te dé una tarjeta sin límite. Compra lo que quieras. Ya no necesitas mi aprobación. Considéralo una compensación por tu caída del acantilado. No tenía idea de que los papeles que acababa de firmar eran nuestro acuerdo de divorcio. Mis ojos se movieron hacia la pequeña cama de su estudio, y noté parte de una caja ornamentada sobresaliendo de debajo. Cuando la saqué y la abrí, una risa amarga escapó de mí. Dentro había una figura de tamaño real, fabricada con un nivel inquietante de detalle. El rostro, el cuerpo, hasta la forma de las manos, todo era idéntico a Cashen. Así que mientras yo pasaba noches enteras en silencio, creyendo que ella estaba sola, Isla dormía junto a una versión fabricada del hombre que realmente deseaba tener cerca. No me dejaba entrar a ese estudio por una razón. Ese lugar no era suyo, era de él. Después de devolver la caja a su lugar, ignoré las llamadas de su asistente y tiré esos inútiles impermeables y guantes. No pasó mucho tiempo antes de que me mudara de la casa que habíamos compartido durante 5 años. Esa tarde, el dueño de un bar que conocía me envió un mensaje sobre una fiesta de máscaras esa noche. Dijo que iban a lanzar un nuevo vino y me pidió que fuera. Cuando llegué, lo primero que vi fue a Cashen discutiendo con un camarero. El salón privado de arriba está vacío. ¿Por qué no puedo tenerlo? Quiero ese. Ese camarero me vio, hizo una reverencia rápidamente y le dijo con impotencia: Lo siento, ese salón fue reservado por el señor Ray. Es socio de nuestro jefe. Cashen se giró, sus ojos llenos de desprecio. Landon, pensé que después de caer por ese acantilado habrías aprendido algo. A Isla nunca le importaste. Ni siquiera te toca. Aunque vinieras hasta aquí, igual no te miraría. No lo miré. Con calma, me puse la máscara de rey y dije: Esta noche las bebidas corren por mi cuenta. Pongan un cartel en la puerta. Este hombre y los perros no están permitidos. El camarero entendió lo que quería decir y estaba a punto de llamar a seguridad para sacarlo.
Justo entonces, Isla entró repentinamente. La música seguía sonando en el salón, pero para mí solo existía el sonido seco de mis propios pasos alejándome de Isla. Sentía el calor de las miradas en mi espalda, los murmullos mezclados con el tintineo de las copas, la humillación flotando en el aire como humo. Detrás de mí, Isla pronunció mi nombre, una vez, después otra, pero no me detuve. El eco de mis botas sobre el mármol fue mi única respuesta. Al salir del hotel, la brisa fría de la noche me cortó la cara. Me quité la máscara de rey y la lancé al asiento del coche, donde cayó con un golpe hueco, tan vacío como todo lo que había vivido a su lado. Esa noche no dormí. Fumé en el balcón hasta que el amanecer tiñó el cielo de un gris pálido. Cada bocanada de humo era una palabra no dicha, cada recuerdo un cuchillo que me volvía a abrir el pecho. No sentía odio, solo un cansancio antiguo, pesado. Había terminado. A la mañana siguiente, el teléfono vibró sin descanso. Llamadas de números desconocidos, mensajes que no quise leer. Finalmente contesté uno. Era mi abogado. Me dijo que el documento de divorcio ya había sido registrado oficialmente. Isla Monroe y yo ya no existíamos como pareja. Al colgar, una calma silenciosa me invadió. No alegría, no alivio. Era como si el ruido del mundo se hubiera apagado por un instante. 2 horas después, los titulares empezaron a aparecer en mi pantalla. La presidenta Monroe y el escándalo de la figura humana. Filtran imágenes del estudio privado de Isla Monroe. Las fotos eran borrosas, pero bastaban. La figura de tamaño real, los rasgos idénticos a Cashen. La prensa se lanzaba sobre ella como aves hambrientas. No sentí placer, ni siquiera curiosidad, solo un vacío, extraño, como si todo lo que me había sostenido, mi rabia, mi tristeza, se hubiera evaporado. Isla siempre había controlado cada detalle de su vida pública, pero ahora su perfección empezaba a resquebrajarse. La noticia corrió por todos lados, en los noticieros, en las redes, en las conversaciones, de café. Esa tarde recibí una llamada de un número oculto. No tuve que adivinar quién era. ¿Por qué hiciste esto? Su voz sonaba tensa, contenida, como si se esforzara por no gritar. No hice nada, Isla, respondí con calma. Solo dejé de cubrirte. Hubo un silencio al otro lado. Luego escuché su respiración, temblorosa, por primera vez humana. Landon, murmuró, pero colgué antes de escuchar lo siguiente. Esa noche, mientras la ciudad ardía con titulares sobre ella, me quedé mirando la máscara en el asiento. No era un rey, nunca lo fui. Fui el bufón que creyó que el amor podía curar a Antoine Basim, alguien que no quería ser tocado. Al día siguiente, un correo cambió todo. Una editora de renombre me escribió: «Leí su historia, señor Rey. Si está dispuesto, me gustaría publicarla». No sabía cómo lo había leído, tal vez mi blog anónimo, tal vez las filtraciones. Pero por primera vez, alguien no me veía como una sombra de Isla. Miré por la ventana y vi la ciudad despertar. Por primera vez en años respiré sin peso en el pecho. Quizás el silencio, después de todo, era solo el comienzo del sonido. La mañana siguiente amaneció con una calma engañosa. Abrí los ojos y, por un momento, me pareció que nada había cambiado. Pero el ruido del teléfono lo desmintió. Mensajes, notificaciones, llamadas. Los titulares se multiplicaban como ecos. Isla Monroe, la mujer intocable, se había convertido en el epicentro del escándalo más comentado del año. Su empresa, Monroe Group, había emitido un comunicado urgente. No haremos declaraciones sobre asuntos personales. Leí la frase 3 veces. Asuntos personales. Así resumían 5 años de matrimonio, una caída, una vida de distancia. Cerré el teléfono y me preparé café. Había aprendido a disfrutar de ese silencio doméstico, el que antes parecía insoportable. El vapor de la taza me empañó los lentes mientras encendía el televisor. En todos los canales hablaban de ella. Analistas, periodistas, incluso un panel de expertos en comportamiento humano. Decían que Isla representaba el colapso de la perfección femenina corporativa. Otros defendían diciendo que era víctima de un escrutinio cruel. Yo no sentía compasión ni rencor. Solo observaba.
como quien mira un incendio desde lejos. Esa tarde, mientras trabajaba en unas notas personales, recibí un correo de la misma editora que me había contactado antes. Landon, su historia tiene una fuerza que no se enseña. Queremos que la escriba tal como la vivió, sin adornos, sin censura. Dudé unos segundos. ¿Realmente quería revivirlo todo? Pero algo en mí respondió que sí, no por venganza, sino porque había demasiado silencio detrás de esa fachada. Pasé horas escribiendo. No sobre Isla exactamente, sino sobre lo que el amor no correspondido hace a una persona, sobre cómo el silencio de otro puede volverse un ruido constante en tu cabeza. Cuando terminé el primer capítulo, me di cuenta de que estaba temblando, no de tristeza, sino de alivio. 2 días después, el correo volvió. Aceptado. Saldrá en preventa la próxima semana. Me quedé mirándolo, sin saber si debía reír o llorar. Mientras tanto, la prensa comenzaba a publicar fragmentos de entrevistas con empleados de Monroe Group. Algunos decían que Isla no había aparecido en la oficina. Otros aseguraban que el consejo directivo se preparaba para forzar su renuncia temporal. Cashen, por su parte, había cerrado sus redes sociales. Desapareció. Por curiosidad, abrí el sitio de noticias financieras. La acción de Monroe Group había caído un 18%. Era la primera vez que la vi vulnerable. No frente a mí, no en lo privado, sino ante el mundo. Esa noche, mi editora me llamó. Tu historia está resonando, me dijo. No por lo que le hiciste, sino por lo que sobreviviste. Me quedé en silencio. Esa frase me acompañó hasta la madrugada. Cerca de las 2, el teléfono vibró otra vez. Un número desconocido. Respondí. Y la voz que oí me heló la sangre. Landon, ¿qué has hecho? Era ella. Su tono ya no era el de la presidenta, era el de una mujer asustada. Nada que no mereciera ser contado. Le respondí. Me están destruyendo, dijo con un hilo de voz. No, Isla. Te estás viendo sin tus mentiras. Y eso, créeme, duele más. Colgó sin responder. Miré el reflejo de mi rostro en la ventana. Por primera vez en años, no me reconocía como víctima. Era otra cosa. Alguien que, poco a poco, empezaba a escribir su propia historia. No supe que Isla había dejado la presidencia de Monroe Group hasta que vi su foto en la portada de una revista económica. Ya no usaba sus trajes de líneas duras ni su expresión intocable. En la imagen llevaba un abrigo ancho, el rostro sin maquillaje, gafas oscuras y una bufanda que apenas cubría el ceño fruncido. El titular decía: Isla Monroe se retira temporalmente. Necesito espacio. Fue entonces cuando me di cuenta. Isla ya no estaba luchando por el control. Estaba intentando mantenerse a flote. Durante semanas no supe nada de ella. Ni su nombre aparecía en noticias nuevas ni en los canales. Monroe Group estaba siendo dirigida por el vicepresidente de finanzas y un equipo de crisis que intentaba calmar a los accionistas. Cashen continuaba desaparecido. Algunos decían que se había mudado de país, otros que estaba en tratamiento psicológico. Un día, caminando por el centro de la ciudad después de una reunión con la editorial, vi a Isla, sola, sentada en una terraza, con un café frente a ella, sin tocarlo. Llevaba una gabardina beige y el cabello recogido con descuido. La mujer que conocí nunca habría salido sin revisar 3 veces su apariencia. Ella me vio. Sus ojos se encontraron con los míos. No hubo ira ni culpa, solo algo que no pude identificar al instante. Una especie de agotamiento hondo. No me acerqué. Solo asentí levemente con la cabeza, y ella bajó la mirada. Esa noche, recibí un sobre sin remitente en la puerta de mi apartamento. Dentro, había un documento doblado con el membrete de una clínica privada. Un diagnóstico firmado. Trastorno de aversión al contacto físico masculino. Fecha: 6 años atrás. Con las manos temblorosas, leí cada línea. Era real. Su condición había sido diagnosticada antes de que nos casáramos. Nunca me lo había contado. Jamás. En su lugar, me dejó creer que era algo menor, una alergia inventada, un capricho, o rechazo personal. Pero no. Había vivido una guerra interna silenciosa, cubierta con frialdad y arrogancia. Por primera vez,
Sentí una punzada de compasión por ella. No porque estuviera destruida públicamente, sino porque comprendí cuánta soledad había albergado incluso antes de mí. Durante días no supe qué hacer con ese documento. Podría mostrárselo al mundo y limpiar aún más mi nombre. Pero no lo hice. Lo guardé en el fondo de una gaveta que no abría nunca. Mientras tanto, la editorial me pidió una reunión para discutir la portada del libro. Fue en una cafetería pequeña, acogedora, con estanterías llenas de libros antiguos. Ahí fue donde conocí a Nina. Ella organizaba los eventos culturales del lugar y fue quien me recibió con una sonrisa cálida, sin saber quién era yo. Tenía el cabello castaño claro, recogido en una trenza sobre el hombro, piel clara, pecas suaves en la nariz y una mirada que escuchaba sin interrumpir. No era hermosa en el sentido clásico, pero tenía una presencia que calmaba, sin pretensiones, sin máscaras. ¿Eres Landon Ray?, preguntó mirando mi carpeta. El mismo, dije, devolviéndole la sonrisa. Leí tu historia en línea. No sabía que eras tú. Me llegó mucho, sobre todo lo que no dijiste directamente. Esa frase me desarmó. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me había leído de verdad. No solo lo que escribí, sino lo que callé. Cuando regresé a casa, pensé en Isla, y por primera vez, no dolía. Solo quedaba una sombra lejana de lo que fue. Volví a aquella cafetería una semana después, no por una reunión editorial, sino porque algo en la atmósfera del lugar me había quedado grabado. El olor a papel viejo, la calidez de la madera, las pequeñas lámparas que colgaban como luciérnagas. Y, aunque me costara admitirlo, también volví por ella, por Nina. Llevaba puestos unos jeans oscuros, una blusa suelta y un suéter de lana azul marino que contrastaba con su piel clara. Su cabello castaño, como la primera vez, estaba trenzado con descuido. No se maquillaba, y no lo necesitaba. Había algo honesto en sus ojos que resultaba imposible de fingir. Cuando me vio entrar, alzó la mirada desde un cuaderno donde escribía a mano. Landon Ray, sonrió. ¿Vienes a por más café o a por respuestas? Depende, le respondí, apoyando una mano en el respaldo de la silla frente a ella. ¿Ofreces las dos cosas? Asintió divertida y me hizo un gesto. Para sentarme. Pedí un té esta vez. Quería estar presente, alerta. He leído tu blog, dijo de repente con tono suave. No el libro, el blog, el viejo, el que firmabas como el hombre invisible. Mi corazón se detuvo un segundo. No pensé que alguien lo recordara, confesé. ¿Cómo olvidarlo? Yo lo leía cuando mi hijo dormía. A veces lloraba en silencio, no por ti, sino por mí. Me sentía igual. La miré con más atención. Hasta ese momento no había notado el anillo ausente en su dedo, ni las pequeñas arrugas bajo los ojos. Era joven, sí, quizás de 30 y pocos, pero había algo en ella que hablaba de noches en vela y cicatrices que no se ven. ¿Tienes un hijo? Se llama Elías. Tiene 7 años. No conoce a su padre. Y tampoco le hace falta, dijo sin dramatismo, como quien nombra una verdad que ya ha hecho las paces con su forma. Nos quedamos en silencio unos segundos. ¿Y tú?, preguntó al fin. ¿Sigues amándola? No necesitó decir su nombre. Ambos sabíamos de quién hablaba. Creo que no, pero a veces me encuentro recordando cosas que no pasaron, conversaciones que quise tener, abrazos que imaginé. Eso no es amor, respondió. Es duelo. Nunca nadie me lo había dicho así. Y por primera vez sentí que algo dentro de mí se soltaba, como una cuerda tensada por años que finalmente se rompía. ¿Quieres venir mañana?, le pregunté sin pensar demasiado. Habrá una pequeña charla en la editorial, y creo que te gustará escucharla. ¿Tú vas a hablar? No, solo escuchar. Ella sonrió. Y me di cuenta de que esa sonrisa no estaba rota. No era una máscara como la que Isla solía usar. Era algo distinto, algo nuevo. Esa noche, al llegar a casa, abrí el blog antiguo, El hombre invisible. Leí una de mis entradas más antiguas, donde escribía: a veces, siento que si desapareciera, ella no se daría cuenta hasta que el agua dejara de calentarse sola. Sonreí. Ya no era ese hombre. Apagué la pantalla.
Por primera vez, sin tristeza. Aquella semana recibí un paquete por correo sin remitente. No era extraño. Desde que el libro se anunció, varias personas habían intentado contactarme de maneras poco convencionales, pero había algo en el sobre, en la caligrafía redonda y precisa de mi nombre, que me hizo abrirlo con una sensación de premonición. Dentro había una sola hoja, doblada en 3 partes, con marcas de humedad en las esquinas. No era nueva. Al desplegarla, reconocí mi propia letra. Era una carta, una que yo mismo había escrito hacía años, pero que jamás envié. Querida Isla, si estás leyendo esto, probablemente es porque encontré el valor para decirte todo lo que nunca supe cómo poner en palabras. Hoy me quedé mirándote mientras dormías, aunque dormir no es del todo exacto. Estabas recostada en el sofá, con los auriculares puestos, el rostro vuelto hacia la ventana, y pensé, ¿será que alguna vez me miraste así? Quisiera tocarte sin lastimarte. Quisiera que tuvieras miedo de perderme, al menos una vez. No quiero una esposa de tientos calendario. Quiero a la mujer que dice que no puede amar, pero lo intenta conmigo. Si no puedes quererme, al menos dímelo con la verdad, porque me estoy hundiendo en el silencio. La leí 2 veces. La letra temblaba en las últimas líneas. Había escrito eso en el 2.º año de matrimonio, una noche, en que ella había salido a una reunión y yo me había quedado solo con la sopa fría y la lista de compras sobre la mesa. No recordaba haberla guardado, menos aún, haberla entregado. Debajo de la carta, en el sobre, había una nota escrita a mano, su letra, la de Isla. La encontré entre tus cosas. Cuando buscaba tus guantes, la guardé. Nunca supe qué decir. Ahora sí, gracias por haberme amado aunque yo no supiera recibirlo. Lo lamento. Y la letra temblaba. Era la primera vez que la veía escribir algo sin corregirlo 3 veces, sin tachaduras ni frases calculadas. Sentí un nudo en la garganta, no por nostalgia ni por arrepentimiento, sino por una tristeza más honda, la de entender que incluso el amor verdadero no siempre es suficiente si llega a la persona equivocada, en el momento equivocado. Esa noche salí a caminar sin rumbo. Las calles eran un mosaico de sombras y semáforos. Pasé frente a la escuela de música donde solíamos ir a escuchar recitales, frente al parque donde una vez la vi sonreír de verdad, cuando creía que nadie la observaba. Pero todo eso ya no era mío. Era un eco. Al regresar, vi que tenía un mensaje de Nina. Mi hijo me preguntó si el señor Landon vendría a conocerlo algún día. Le dije que tal vez. Respondí sin pensar. ¿Y qué pasaría si te dijera que sí? Ella tardó unos minutos. Entonces tendría que hacer galletas. Y tú tendrías que venir con hambre. Reí. Por primera vez, reí con ganas. Solo. En la oscuridad de mi sala. Guardé la carta de Isla en un cajón, sin rabia. No volvería a abrirla, pero no la tiraría. Algunas heridas, aunque cierren, merecen ser recordadas. Y yo, finalmente, estaba listo para algo nuevo. No porque el pasado hubiera dejado de doler, sino porque ya no era lo único que dolía. El estudio de televisión era más pequeño de lo que imaginaba. Las luces colgaban como soles artificiales y el aire olía a maquillaje y cables calientes. No me había preparado para estar allí. La editorial organizó todo, una entrevista exclusiva en horario central, en un canal que jamás pensé que me invitaría. Querían que hablara sobre el libro, pero todos sabíamos que no era solo eso. El productor me ofreció agua. Agradecí. Sentía la boca seca y los dedos fríos. Respira, me dijo la conductora, una mujer de unos 50 años, cabello gris plata y voz de terciopelo. No vamos a hacerte daño. Sonreí con cortesía, pero no le creí. Hablar en público nunca fue lo mío. Hablar sobre mi dolor, menos aún. Comenzamos. Landon Ray, autor del libro más comentado de la temporada. El hombre invisible. ¿Te imaginaste alguna vez que tu historia personal sería un fenómeno editorial? No, respondí sin rodeos. En mí no me da realidad. Ni siquiera sabía que era una historia. Pensé que solo era mi vida, y mi error. ¿Qué error? Tomé aire. Mis dedos se cerraron sobre el brazo de la silla. Pensar que el amor podía cambiar a alguien que no quería ser tocada. Creer que el silencio era una forma de afecto.
llamar sacrificio a lo que era abandono. El estudio se quedó en silencio por un segundo. Sentí los ojos de todos clavados en mí, como si mi dolor fuera una pieza de museo. En el libro hablas de momentos muy duros: incomunicación, distancia, rechazo físico. ¿Por qué lo compartiste? Porque durante años pensé que era, culpa mía, que si era más paciente, más amable, más comprensivo, ella cambiaría. Pero hay un límite donde el amor propio empieza, y nadie me habló de eso a tiempo. La conductora asintió, conmovida. ¿Y cómo supiste que habías llegado a ese límite? Cuando me caí de un acantilado y ella me miró sin moverse. No fue el impacto, ni el frío, ni el agua. Fue su voz diciéndome: desde esa altura no vas a morir. Ahí supe que estaba solo. El estudio guardó silencio. Sentí que algo se quebraba en la atmósfera. No por mí, sino por todos los que escuchaban del otro lado. ¿Volverías a amar? Sonreí. Apenas. Sí, pero no como antes. No desde la necesidad. Esta vez, desde la paz. La entrevista terminó con un aplauso cálido. Nada fingido. Nada espectacular. Solo humano. Horas más tarde, el video ya tenía cientos de miles de visitas. Comentarios de personas contando sus propias historias, gente que nunca me había visto, agradeciéndome por poner en palabras lo que ellos no podían. Esa noche, Nina me envió un mensaje. Te vi. Elías también. Me dijo que le gustas porque hablas como los adultos tristes de sus libros de fantasía, pero que pareces buena gente. Sonreí. ¿Qué edad tiene otra vez? Pregunté por mensaje de voz. 7. Pero a veces siento que me adoptó él a mí, no al revés. Dijo riendo al otro lado. ¿Quieres venir a cenar mañana? ¿Con él? Con nosotros. Dije que sí, sin pensar demasiado, pero me costó dormir. La última vez que alguien me abrió la puerta de su casa, no. Terminó bien. El apartamento de Nina olía a pan recién horneado y algo parecido a canela. Había dibujos colgados con imanes en la nevera, un sillón con mantas arrugadas y un rompecabezas a medio armar sobre la mesa de centro. Era un hogar, no una vitrina. Elías, de 7 años, me recibió con una mezcla de timidez y curiosidad. Tenía el cabello castaño claro, igual al de su madre, y unos ojos enormes de color miel, alerta como los de un cervatillo. ¿Tú eres el del libro?, preguntó sin rodeos, desde el marco de la puerta. Eso dicen, respondí, agachándome un poco para quedar a su altura. Pero no está terminado. ¿Por qué? Porque algunas historias cambian mientras las vives. Me miró con una seriedad impropia de su edad y luego desapareció hacia su habitación. Nina apareció detrás de él, riendo en silencio. Eso significa que le agradas, dijo. Si no, estaría aún detrás de mí, haciéndote preguntas desde el pasillo. Nos sentamos a cenar. Ella cocinó pasta con salsa casera. No era una cena elegante. No había copas ni velas, solo platos de cerámica desparejados, servilletas dobladas a mano y un fondo suave de música instrumental. Hablamos de libros, de su trabajo en la biblioteca, de cómo ella y Elías habían aprendido a vivir con lo mínimo, pero con una paz que yo envidiaba. Después de cenar, mientras Elías se quedaba dormido en el sofá con una manta sobre las piernas, Nina y yo compartimos un té frente a la ventana abierta. El aire de la noche entraba con suavidad, llevando consigo el murmullo de la ciudad. ¿Te arrepientes?, preguntó de pronto. ¿De qué? De haberla amado tanto. Me quedé un momento en silencio, pensando. Me arrepiento de haber creído que amarla era suficiente, y de haberme olvidado de mí mismo en el proceso. Ella asintió, bajando la mirada hacia su taza. Yo también me perdí por un tiempo, pero Elías me recordó quién era. Me obligó a volver, no con exigencias, solo estando. La conversación fue interrumpida por el timbre. Nina frunció el ceño. No esperó a nadie. Se levantó y fue hasta la puerta. Escuché un murmullo bajo, luego su voz más tensa. No creo que este sea el momento. Me acerqué, y entonces la vi. Isla, de pie en el umbral, con un abrigo negro, el rostro pálido y los labios partidos por el frío. Landon, dijo con voz queda, necesito hablar contigo. Nina me miró, no con celos, con protección. Podemos hablar aquí mismo, respondí, sin invitarla a pasar.
Está bien, dijo Isla tragando saliva. No tardaré. Sacó un sobre del bolsillo y me lo tendió. Es mi historia. La real. La que nunca te conté. Está escrita por mí. No para defenderme, para que entiendas. No tienes que leerla ahora. No supe qué decir. Tomé el sobre con lentitud. Gracias por abrir la puerta, murmuró dirigiéndose a Nina. Luego me miró por última vez. Pase lo que pase, gracias por haber sido tú. Y se fue. Sin escándalo. Sin súplica. Nina cerró la puerta en silencio. ¿Estás bien?, preguntó. No lo sé, pero esta vez no me desarmó. Ella sonrió. Su mano rozó la mía sobre la mesa. Eso ya es algo. Y sí, lo era. Elías se había quedado dormido en mi regazo, con la cabeza apoyada en mi pecho y los brazos colgando a los costados. Su respiración era tranquila, profunda. Nina lo observaba desde la cocina, con un gesto sereno y una leve sonrisa. No dijimos nada. No hacía falta. Había una paz allí que no conocía desde hace mucho tiempo. Aquella noche, cuando lo llevé a su cama y lo arropé, sentí un nudo en la garganta que no era dolor, ni tristeza. Era otra cosa. Algo más parecido a esperanza. Los días siguientes pasaron. Lentos, pero llenos. Nina me envió fotos de Elías pintando, haciendo tareas, comiendo cereal con una camiseta más grande que él. Yo comencé a visitarlos más seguido. No hablábamos de nosotros, pero el nosotros ya estaba ahí, creciendo en los detalles. Un martes por la mañana recibí una llamada. Inesperada. El número era de una línea corporativa. Me preguntaron si podía asistir a una reunión privada en las oficinas de Monroe Group. Dudé, pero la curiosidad me ganó. La sede de la empresa no había cambiado. Las mismas paredes de vidrio, las mismas recepcionistas perfectamente peinadas. Solo que esta vez yo no era el esposo de Isla. Era un invitado. Me recibió un hombre mayor, canoso, con traje gris y una expresión diplomática. «Señor Rey», dijo, «gracias por venir. Sé que esta invitación fue sorpresiva». «Más que sorpresiva», respondí. «Inquietante». Sonrió con cortesía y me ofreció un asiento. La señora Monroe ha decidido retirarse definitivamente del cargo. La Junta está intentando reparar parte del daño causado. Queremos ofrecerle un puesto. Director de Ética y Bienestar Interno. Nueva unidad. Creemos que podría ayudar a crear un entorno diferente. Me reí. No pude evitarlo. ¿Después de lo que escribí sobre ustedes? Precisamente por eso. Su voz tiene peso y honestidad. La necesitamos. Pedí tiempo para pensarlo. Al salir del edificio, recibí un mensaje de Nina. Elías quiere mostrarte su dibujo. Tiene una sorpresa. Fui directo. Al llegar, el niño corrió hacia mí con una hoja arrugada en la mano. Había dibujado 3 figuras. Él, Nina y yo. Los 3 tomados de la mano. Encima, con letras torcidas, se leía: mi equipo. Me arrodillé para mirarlo a los ojos. ¿Eso soy yo? Sí, dijo con orgullo. Porque ya vienes seguido, y mamá no se pone triste cuando tú estás. Nina lo abrazó por detrás, besándole la coronilla. Esa noche, mientras los veía reír juntos en el sofá, entendí que no necesitaba más explicaciones. No un título, no una validación pública. Solo esto. Un espacio donde podía existir sin ser medido, sin ser invisible. Aún así, acepté el puesto en 1900. Monroe Group. No por Isla, no por venganza, sino porque era hora de cambiar cosas desde adentro. Porque alguien debía enseñarle a esa empresa, y al mundo, que el silencio no era una política válida, que la dignidad no era negociable. El evento de caridad se celebró en el salón principal de la CIA, Fundación del Mar, un espacio de techos altos, lámparas de cristal y mesas cubiertas de manteles blancos impecables. Había fotógrafos en cada rincón, música de cuerdas en vivo y el murmullo constante de conversaciones educadas. Me invitaron como parte de la nueva campaña de salud emocional que Monroe Group patrocinaba desde mi incorporación. Ironías de la vida. Fui acompañado por Nina. Vestía un vestido azul oscuro, sencillo pero elegante, que dejaba sus hombros descubiertos. Había recogido su cabello en un moño suelto que dejaba escapar algunos mechones cerca de las sienes. A su lado, yo, parecía un hombre nuevo, traje gris sin corbata,
el rostro relajado, sin la sombra constante de la duda. Durante casi toda la velada hablamos con fundadores, donantes, activistas. Nina se movía con naturalidad entre ellos, como si siempre hubiese pertenecido a ese mundo. Me di cuenta de que no solo me había enamorado de ella, sino de la forma en que habitaba los espacios, como si su sola presencia los hiciera más cálidos. Faltando media hora para el cierre, la orquesta cambió a una melodía suave, reconocible. Un vals antiguo. Fue entonces cuando la vi. Isla. Entró sin anunciarse. Llevaba un vestido negro liso, sin adornos, el cabello recogido con elegancia y un rostro sereno, aunque más delgado, más pálido. No usaba tacones, algo que jamás habría permitido antes. Caminó lentamente entre los invitados, saludando solo con la mirada. Se acercó a mí con paso firme. Nina se mantuvo a mi lado, sin moverse. ¿Podría pedirte un último baile?, preguntó Isla, su voz apenas un susurro. Miré a Nina, no con miedo, sino con respeto. Está bien, dijo ella. Ve. Tomé la mano de Isla y la llevé al centro del salón. La música envolvía cada rincón. Al posar su mano en mi hombro y la mía en su cintura, sentí lo que nunca había sentido antes con ella. Nada. No había electricidad, ni miedo, ni deseo, solo una calma que no reconocía. «Te ves bien», dijo ella, mirando un punto más allá de mi hombro. «Tú también». Bailamos en silencio por algunos compases. Luego ella habló. «Me voy. París. Un puesto en una ONG. Trabajo anónimo. No más flashes. No más juntas directivas». Asentí. No intenté detenerla. Ya no era mi lugar. Nunca supe cómo amarte, Landon. No como tú lo merecías. Lo sé. Gracias por haberte ido cuando aún podía reparar algo de mí. La música terminó, y con ella, lo que alguna vez fuimos. Isla me soltó la mano con suavidad. Se volvió hacia Nina, que observaba desde la mesa, y caminó hasta ella. Extendió una mano, como si esperara un apretón. Nina, sorprendida, se levantó. «Cuídalo bien. Él lo hace todo más silencioso, pero lo siente todo más fuerte». «Lo sé», respondió. «Nina». Y así, Isla Monroe se despidió. No como la mujer impenetrable que fue, sino como alguien que al final había elegido rendirse ante su propia humanidad. Volvimos a casa en silencio. En el auto, Nina tomó mi mano. «¿Estás bien?» «Sí. Por primera vez, estoy exactamente donde quiero estar». La casa que compartíamos ahora tenía huellas de 3 personas. No era grande, pero lo justo. Una estantería con libros infantiles junto a mis novelas, imanes torcidos en la nevera, zapatos pequeños en la entrada junto a los míos. Nina solía dejar su taza de café a medio terminar sobre el piano, y Elías había convertido el rincón del balcón en su observatorio personal con una linterna vieja, binoculares rotos y un cuaderno lleno de dibujos de estrellas. Esa mañana, mientras desayunábamos los 3 en pijamas, Elías me miró con los ojos entrecerrados, pensativo, como si estuviera calculando una pregunta importante. «Landon, ¿tú vas a quedarte para siempre?» La pregunta me dejó quieto, con la cuchara a medio camino. Nina giró el rostro hacia él. «Elías...» «No», la interrumpí suavemente. «Está bien». Me agaché un poco para estar a su altura. «¿Tú quieres que me quede?» Él asintió con una seriedad que contrastaba con las migas de pan en su mejilla. «Entonces me quedo». Me abrazó de inmediato, con fuerza, como si sellara un pacto silencioso. Nina bajó la vista y sonrió, mordiendo el borde de su taza. Ese mismo día, recibí la llamada que cerraría un ciclo de forma definitiva. La adaptación cinematográfica de mi libro había sido aprobada por una plataforma internacional. Querían que participara en el guión. Me ofrecieron viajar, reuniones, entrevistas, pero esta vez elegí otra cosa. Pedí quedarme en casa, escribir desde aquí, revisar versiones de guión por correo, porque por fin entendía qué significaba pertenecer a un lugar. Unas semanas después recibí una carta. Venía de Francia. Isla. Landon. Leí tu libro. Lloré. No por mí, sino por ti. Te vi sin defensas. Y por primera vez entendí el tamaño del daño que causé con mi silencio. Gracias por no convertirme en monstruo. Pudiste haberlo hecho,
Pero elegiste la verdad. Ahora entiendo que el amor no es soportar, es compartir. Sigue escribiendo. Yo, por fin, empecé a leerme a mí misma. Isla. Guardé la carta en un sobre nuevo, más limpio, y la puse junto al borrador de mi segundo libro, que empezaba a tomar forma. No sería sobre dolor ni sobre huellas, sería sobre redención, sobre lo que viene después. Esa noche, Elías me llamó desde su habitación. Papá, dijo por primera vez. Sentí cómo algo dentro de mí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Nina apareció en la puerta, con una sonrisa entre lágrimas. No dijimos nada. Solo la abracé. No como quien encuentra algo perdido, sino como quien elige quedarse. Y entendí. Este era el comienzo que merecíamos.